El gusto de compartir con ustedes la emisión de este clásico periodístico, Desafío, por supuesto, y estamos aquí para intentar, como siempre, decir las cosas como son. Hoy vamos a hablar de una pregunta y cómo podemos interpretarla hacia adelante al hacerla. Es corta, es simple, pero si la analizamos como pretendemos hacerlo en esta jornada, es muy profunda. La pregunta es, ¿por qué? Por ejemplo, ¿por qué estamos como estamos? ¿Por qué la crisis? ¿Por qué los problemas? ¿Por qué el mal humor social? ¿Por qué la tensión? ¿Por qué además las divergencias, las discusiones, los desentendimientos? ¿Por qué no se llega a un acuerdo? ¿Por qué no se busca consensuar? ¿Por qué no se logra acordar? ¿Por qué siempre es como una cuestión recurrente lo que acontece en nuestro país? Tenemos en nuestra mente disparadores de muchos porqués a lo largo de nuestras respectivas vidas. Es más, cuando somos niños, cansamos a los adultos cuando uno comienza a hablar, los pequeños, y viene la pregunta, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Y todo pregunta por qué, y hay que contestarle, está aprendiendo. Pero si tomamos conciencia a lo largo de nuestra vida, ya siendo adultos, incluso mayores, incluso ancianos, con más razón todavía podríamos aún preguntarnos por qué. ¿Por qué la vida nos destrató de esta manera? ¿Por qué lo que se prometía no se cumplía? ¿Por qué ese futuro que uno ansiaba que llegue terminó siendo peor que el pasado del cual solíamos renegar? La pregunta es simple, la pregunta es concisa, la respuesta es complicada, aún más todavía, cuando uno trata de echarle mano a palabras que puedan condensar un pensamiento que vaya en función de decir, esa era la respuesta, eso era el porqué, y no lo conseguimos. ¿Por qué Argentina continúa sobre sí misma con no asumirse como tal y erigirse en lo que supo ser en algún momento el granero del mundo? ¿Por qué no se aprovechó aquella riqueza, aquellos ingresos? ¿Por qué más pobres hoy que antes? ¿Por qué más desigualdades hoy que hace tiempo atrás? ¿Por qué en aquel momento unitarios contra federales y ahora populistas con libertarios o conservadores o lo que fuere? ¿Por qué siempre esa línea divisoria entre medio de nosotros, habitantes de un mismo suelo, de un mismo país, pertenecientes a una misma tierra? ¿Por qué? ¿Por qué nos quedamos incluso con el concepto este de que estamos los normales y están los anormales? ¿Por qué los capacitados o los incapacitados o discapacitados? ¿Por qué los sanos y los enfermos? ¿Por qué no corremos de lado esto? Y entonces, así, desde otro lugar, los invito a compartir lo que acontecía en la presentación de uno de mis espectáculos, justamente Las Cosas Como Son, en el Centro Cultural Birla, donde justamente tomé esta decisión, correr, insisto, tantos porqués de por medio que nos dividen, y saber y asumir que somos todos iguales a los ojos de un mismo Padre que es Dios, que además puede tener un cariño muy especial por un ser angelical, como lucía Karina Cardona. Son ángeles del cielo que bajan a la tierra y bendicen el seno de cada familia. Mejores que nosotros. Son angelados, son sanos, transparentes. Somos anormales. Exactamente, tenemos maldad. Ellos son normales. Exactamente, son sanamente envidiables. Ellos viven la vida como realmente hay que vivirla. Ellos Tengo
tengo una sorpresa para vos. A ver. Porque hoy en el ensayo de la banda me permití invitarla a Luciana Karina Cardona, que vuelve. ¿Podés subir, Lucianita querida? Porque me dijo, Ariel, tengo un sueño. Ella es música, aprende, está empezando a tocar el violín, y me dice, mi sueño es, primero dar a conocerte, salir en desafío, conversar con vos. Y ahora que me enteré que estás en la obra, ¿sabés lo que sería para mí? Me dijo, subirme al escenario. Así que, un aplauso fuerte para Luciana. Ella nos va a interpretar enseguida, con partitura, como corresponde, una música profesional, momento. Yo le tengo la partitura. Un beso grande. Yo le tengo la partitura para que ella interprete la introducción al himno nacional. A ver, Lucianita querida, te pongo el micrófono en el violín, te tengo la partitura, vení acá a la par mía. Vení, como dice la canción, juntos a la par. Dale. Muy bien. Esto es un encanto. Esto es un encanto. Esto es un toque angelical en el desafío de hoy. Algo que nos refresca el alma, nos hace una caricia a la sensibilidad de cada uno en esta jornada. Un aire fresco que nos hace mucha falta. Y no tiene que ver con esto, ni tiene que ver con preocupaciones cotidianas, ni tiene que ver con esta sociedad de consumo, mucho menos con el materialismo. Podríamos preguntarnos por qué a algunos les está sobrando esto y a muchos no, ni siquiera que les alcanza. ¿Por qué se hacen oídos sordos a los reclamos, a las quejas, que son las que corresponden del patrón, del soberano que es el pueblo? ¿Por qué incluso la gente que proviene de allí, de esa mayoría, es un estorbo, es una molestia? Y entonces dejarlos en la agenda no son prioridad. ¿Por qué se piensa y se actúa de esta manera? ¿Por qué la soberbia? ¿Por qué el egoísmo? ¿Por qué el individualismo? ¿Por qué se corre al costado de nuestras acciones la humildad, la simpleza, la sencillez? ¿Por qué la mentira y por qué el cinismo? ¿Por qué el engaño? ¿Por qué no nos proponemos ser más sinceros? ¿Por qué en el día a día nos mentalizamos de otra forma y salimos a sumar, a aportar, a multiplicar y no a dividir? Y no a separar. Y no a agredir. ¿Por qué la violencia? ¿Por qué discusiones subidas de tono? ¿Por qué heridos y muertos? ¿Por qué la inseguridad?
Podríamos seguir hacia adelante con puntos suspensivos, porque hay tantos porqués que nosotros tenemos en nuestras respectivas vidas. ¿Por qué no la paz? ¿Por qué no propendemos al abrazo, a estrecharnos las manos, a encontrarnos, a aceptarnos, a tolerarnos, a escucharnos más, a decir menos? ¿Por qué? ¿Por qué llegamos a esta etapa del año y tenemos hacia adelante muchas dudas, mucha incertidumbre? ¿Por qué no hay certezas? ¿Por qué se improvisa con la cosa pública? ¿Por qué no llega gente preparada en serio, con contenido, que sepa qué es lo que va a hacer y cómo lograrlo o conseguirlo? ¿Por qué la sensación es que justamente porque no se hacen las cosas bien hay gente que parte antes de tiempo? Dos jóvenes personas, una de 23 años y otra de 34, que en contadas horas, por haberse contagiado por la picadura de un insecto, ya no están entre nosotros en este mundo. ¿Se pudo haber evitado? ¿Se pudo haber previsto? ¿Se pudo hacer algo al respecto? Si es así, ¿por qué sigue pasando? Nos vamos a encontrar, si Dios así lo permite, para pensar y reflexionar de por medio estos 3 días, mañana viernes, el sábado y el domingo, el próximo lunes, aquí en casa, por el 10, por supuesto, en Desafío, para esto, para intentar continuando decir las cosas como son hasta entonces, y muchísimas gracias de todo corazón por su amabilidad.